Para estar bien, el podcast de Tu Salud Guía. Un espacio para conversar y ayudarnos a encontrar el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Bienvenidos. ¿Estás listo para una dosis más de alegría y bienestar aquí en el podcast para estar bien de Tu Salud Guía? Es momento de encontrarnos nuevamente con Andrea Gómez y La Risa que Sana. Andreita, ¿cómo estás? Muy bien, Cele, muy contenta de traer aquí otra historia para estar bien. Para estar bien, ese es nuestro lema aquí, nuestro podcast se llama así y sencillamente siempre con la intención de poder traer mucho bienestar, mucha alegría, mucha risa a este podcast para ayudar a ese bienestar de Claro. las personas y a su propia salud, ¿cierto, Andrea? Y saber que la risa puede ser el antídoto para muchas de esas situaciones difíciles, que la risa ayuda a sobrellevar la vida de una manera diferente y por eso nos gusta tanto hablar de eso. Claro que sí. Cuéntame un poquito quién es el invitado de hoy. Bueno, este invitado es un hombre que se ha destacado en medios de comunicación, en radio, en televisión, cuando digamos quién es, seguramente muchos se acordarán de él, en emisoras juveniles, haciendo esos formatos de radio que a una generación aquí en Colombia, seguramente en otros países de Latinoamérica y Estados Unidos, también les tocó y que aún es muy recordada y que son formatos, digamos, que llegaron y se quedaron. Aún muchos los disfrutan y también lo van a recordar por espacios de televisión de nuestro canal regional y ahora lo tenemos. Por fortuna volvió a los medios de comunicación en Telemedellín. Les Qué estoy bueno. hablando de Gustavo Blanco, más conocido como Blanco, sencillamente. Más conocido como Blanco, ya lo van a ver. Obviamente muchos ya deben saber de quién estamos hablando, de esta persona tan maravillosa, de este ser tan especial que de hecho ha aceptado esta invitación aquí al podcast para estar bien, para contarnos un poquito de su vida, de esos altibajos que tenemos Total. también, porque todos somos humanos y pasamos por diferentes etapas y que nos permite conocer y aprender, de hecho, desde su experiencia de vida a tener una mejor calidad de vida. Qué bonito eso. Además, es una persona que siempre se ha destacado por su alegría, por su carisma, por su cercanía con la gente. Todo el que lo conoce tiene cosas bonitas para decir de él. Entonces, es maravilloso que lo tengamos acá en La Risa que Sale. Así es, Andreita. Y antes quiero invitarlos a que se conecten con nuestro canal de YouTube, suscríbanse para que vean todos los podcasts para estar bien. También los pueden ver o escuchar más bien en Spotify y en Apple Podcasts. No se los pierdan. Gustavo Andrés Blanco Jaramillo, como llamando a la lista del colegio. Blanco, qué alegría que estés acá. Bienvenido a La Risa que Sana y gracias por aceptar esta invitación. No, hombre, muchas gracias a ustedes. Les puedo confesar que de ver todos los episodios de aquí para atrás he aprendido muchas cosas sobre mí, me he dado cuenta de un montón de cosas y para mí es un placer estar aquí. Además, volver a compartir contigo Ay, un rato es una tan maravilla. lindo, nos encanta. Ah, qué bueno que nos ha tocado compartir Sí, tanto este año, sí, ¿cierto? Nos conocemos hace cuánto, más de 20 años. más o menos. Sí, Y creo que tranquilamente. este año nos ha tocado todo lo que no nos había tocado de trabajo. Tranquilamente nos conocemos desde principios de este siglo, Yo creo que sí. más o menos yo creo 2001, que sí. 2002. Qué maravilla. Wow, Qué, estamos qué grandes. honor, qué honor, qué honor. Bueno, Blanquito, comencemos por eso que nos dices. Me gusta mucho saber que los episodios de La Risa que Sana eh, han incidido en reflexiones para muchos. Y el caso tuyo, vos quedaste muy impactado, por ejemplo, con uno de los episodios donde descubriste, dijiste, Dios mío, eso puede ser lo que yo tengo. Y hablamos del podcast de Risa Loca, que es otro Total. gran amigo, y su problema de fibromialgia, que se relacionaba también con su estado de salud mental. Contame cómo fue eso. Sencillo, cortico, yo he sido un poquito inquieto toda mi vida, Poquito, sí, poquitico, sí. y dentro de los deportes de aventura encontré como una forma de regular mis temperamentos y mis cosas.
y tengo muchas fracturas. Tengo lo que llaman los médicos, es como esos casos en que me tengo fracturas o esguinces, tengo más de 70 por todo el cuerpo. Y en unos episodios, que ahorita hablaremos de eso, en los años pasados, empecé a tener artrosis y fibromialgia y yo no entendía esos dolores y yo le asignaba esos dolores a mis fracturas y a mi mano de tiestazos que me he pegado. Pero con el episodio de Risa Loca me di cuenta que la fibromialgia, aunque es poco el porcentaje de hombres que lo pueden tener como consecuencia de algunas partes emocionales, me di cuenta que lo que yo tenía era eso. Es más, se me volvieron una especie de red flags que llaman ahora de alerta roja. Entonces ya desde que vi ese episodio, todos los días por la mañana me levanto y empiezo a mover como, bueno, todavía no hay nada raro, no me está doliendo nada, todavía voy bien. Pero vos este año, particularmente este año, ¿has sentido como esos síntomas de fibromialgia? ¿Te duele todo el cuerpo? ¿Y seguías pensando o desconociendo que era tal vez otra la causa? Es otro de esos episodios extraños de mi vida que en un momento me acostumbré a vivir con dolor. ¿Te acostumbras? Sí, o sea, tengo fracturas en todas partes, problemas en la columna, tengo muchas cosas, tengo mi postura desbaratada de tanto cojear, de tantos yesos, de tantas vainas. Y llegué a un momento en mi vida en que me acostumbré a que cada vez que me levantaba sabía que los primeros 20 pasos me dolían, los tobillos me ardían, que las articulaciones me generaban dolor, que la espalda siempre me dolía y se lo asignaba como a otras cosas. Pero este año, que ya he ido mejorando mi salud mental, pero que como todos tenemos a veces recaídas, claro, esas recaídas fueron las que me empecé a sentir otra vez como los dolores y dije, ojo, alerta, tengo que pararle bolas más a mi salud mental y a, sobre todo, expresar lo que siento, porque a pesar de que soy muy conversador, no, a mí no me parece, de que mucha gente dice que soy muy hablador, yo creo que yo muchas veces lo que hago es guiar las conversaciones para que nunca vayan a llegar a donde estoy yo. ¿Qué es lo que me duele? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que me entristece? Entonces me he empezado a dar cuenta que hay una serie de alertas, viendo varios de los programas en los que tengo que estar pendiente, como el sueño, como la fibromialgia, como ciertas cositas que dicen, ojo, hay que pararle bolas más a la salud mental y a mantenerse lo mejor posible. ¿Y qué era eso, Blanquito, que había en tu alma, en tu corazón, que te dolía o que sigue doliendo? Porque esos dolores están ahí. Uno aprende a manejarlos, uno aprende a ir, digamos, sobrellevando y en ocasiones lo ideal pues es ir saliendo de ahí. Pero ¿qué hay ahí en ese corazón de boquita habladora, pero un corazón calladito más bien? Lo primero fue la muerte de mi viejo. Mi viejo murió ya hace 20 años y esta es la hora que todavía hablo de él y me dan como cositas. En ese momento... ¿Puede ser un duelo que no esté superado completamente? Es algo que hice mal. Mi papá murió de cáncer durante ese año, entre le descubrieron el cáncer y él murió. Conversé demasiadas cosas con él y hice como una especie de preduelo. Pero yo asumí que yo era la columna de mi familia y yo me tomé el papel de que no, esa masculinidad antioqueña tan figura, a mí nadie me va a ver llorar, yo no estoy mal, yo soy la fuerza de mi familia. Tanto daño y hace eso, me ¿sí? tragué ese duelo y nunca lo expresé. Te puedo decir que la única forma en la que yo lloraba era en esa época salió una película que se llamaba The Big Fish. Sí. Yo esa película la vi por ahí 8 veces en cine y yo me entraba solo a cine a sentarme a llorar. Pero no dejaba que nadie me viera llorando, no dejaba que nadie sintiera que yo estaba mal, que estaba triste. Eso al cabo de varios años se me devolvió. Los duelos hay que hacerlos. Hay algunos que tienen la facilidad de pasar un duelo en varios meses, hay algunos que nos demoramos años o incluso décadas en pasar un duelo, pero uno tiene que hacer el duelo. Entonces ese duelo que no hice en el momento, más adelante me terminó llevando a ir a la selva. Ah, claro. Y allá fue. ¿Eso fue en qué año que te fuiste a vivir allá? Yo me fui a finales del 2006, principios del 2007. ¿Te fuiste a Urabá? Me fui al Darién, una cosa preciosa, una selva impresionante, que sigo enamorado completamente de esa zona. Es más, me hace falta. Desde esa época me prometí que no pasaba más de 3 meses sin ir al mar y lo he cumplido la mayor parte de mi vida. Para mí la selva y el mar son mi descanso, son mi terapia, son mi energía. Lo he ido entendiendo este año el porqué de tantos golpes. Por ejemplo, yo tengo mis tinnitus. Entonces tengo un pitico ahí, se llama Hernán, le puse nombre de hace rato. Sí. ¿Conversas con él y todo? Si ese man me va a acompañar el resto de vida, pues hay que ponerle nombre. Hernán, ¿pero por qué sos tan cansón? No, sobre todo Hernán, ¿qué pasó? Porque hay veces que Hernán hace puy.
cambia. Yo, uy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hay de raro? O sea, este man cambió de frecuencia, algo me O quiere sea, decir. Hernán nunca se queda callado. Nunca, nunca. Solo se queda callado cuando escucho frecuencias grises que llaman. Esas son las olas del mar, ese es el sonido del agua, la lluvia, las cascadas. Entonces, cuando voy al mar, como tengo tantas fracturas, a mí el frío me duele, me fastidia Sí. mucho, no me deja dormir bien, pero cuando estoy en el mar con ese calor y con ese sonido de las olas, Hernán se va de vacaciones, me deja dormir, sea, me deja en paz. Te vas vos de vacaciones y él también aprovecha. Entonces me Pero fui a eso vivir. está muy interesante, o sea, ese contacto con la naturaleza, total. que es algo de lo cual hablan tantos médicos en estos casos de salud mental, sí es real, es un remedio casi que infalible en ese momento. En mi caso particular, casi toda mi vida, después lo fui entendiendo al revisar como mis actuaciones de paso acá atrás, cada que tenía una tristeza, una rabia, una angustia, algo, siempre busco la montaña, siempre busco la naturaleza. Mi familia en una época me decía que era Forrest Gump porque no hacía sino hacer ejercicio y meterme al monte días enteros y allá encontraba mi calma, encontraba mi tranquilidad. De por sí, ayer particular, me desperté y dije, necesito selva, necesito selva. Tenlo por seguro que en unos 8 o 10 días Veremos, claro. cogeré mi moto y ¡fua! Arrancaré otra vez para el Darién. Claro. Y me gusta explorar mucho, me gusta sentarme a ver esos pequeños insectos, a ver el vuelo de los pájaros, a ver la naturaleza. Me he disfrutado unas tormentas en la selva miedosas de sentarme horas a ver cómo crece un río que no me deja pasar y después esperar que baje mientras voy viendo cómo se mueve todo alrededor y me vuelvo parte de la naturaleza. Qué Para belleza. mí eso es como mi forma de meditar, mi forma de Claro, eso es tranquilidad. una meditación. Es como una especie de meditación activa. Sí. Pero para mí la naturaleza es fundamental. Quisiera saber más. Quisiera conocer más nombres de animales, de pájaros, de árboles. Conozco unos cuantos Sí. y me gusta mucho, pero sí cada vez quiero seguir experimentando esa historia. Blanco, ¿y ya crees que sos capaz, tenés más, digamos, estás más abierto a expresarte, a hablar de lo que te duele, de lo que te pone triste? No. Todavía hay una coraza ahí. Duro, es difícil. Como te digo, yo a veces pienso que Blanco es como una especie de personaje. Es más, yo en alguna Lo época es, decía, lo es. yo en alguna época decía que yo era 3 personas diferentes. Una era Don Gustavo, que en algunos sectores soy Te Don dicen Don Gustavo. Gustavo. Sí, claro, o sea, parte de negocios y vainos Don Gustavos. Otra era Andrés Jaramillo, que esa historia después te la cuento, y otra era Blanco. Blanco es ese personaje carismático que siempre está sonriente, que está repartiendo energía, que está cuidando al entorno todo. Y muchas veces sentía que ese personaje me cansaba, porque tenía mis dolores, tenía mis tristezas. Te puedo decir que me han roto el corazón demasiadas veces y nunca lo he expresado, nunca lo he sacado. Entonces mi forma de sacarlo, yo decía que mi psicólogo favorito era mi moto, porque era para mí una expresión de libertad. Claro. Y yo coger mi moto y irme a recorrer montañas, irme a perder, porque literalmente muchas veces lo que hacía era eso, irme a perder en cualquier sitio. Y después de estar perdido 3 o 4 horas, parar en una tienda, en una vereda, en donde sea y decir, buenas, ¿dónde estoy? Deme una gaseosita y me pongo a conversar con alguien y ya. Y en otras ocasiones lo que utilizaba como para expresar es que conocí a alguien extraño, una persona que estoy seguro que no voy a volver a ver en mi vida. Y le ¡Guau! contabas todo. Soltaba de todo. ¡Wow! Y me empecé a dar cuenta que tengo una facilidad de entender las cosas cuando hablo. Algunos lo llaman el don de la palabra. Yo no me lo veo como un don, sino que es como una herramienta. Claro. Entonces muchas veces cuando tengo algo en la cabeza que no entiendo, que estoy tratando de maquinar, me siento con alguien que no conozco y le suelto todo el rollo y termino como, lo entendí. ¡Wow! Y con las personas cercanas, con quienes te conocen muy bien, ¿no te atreves? A veces, son pocas las personas que te puedo decir, por ejemplo, que con mi familia no lo hago. No sé por qué, siento como que siempre tengo esa posición de que soy fuerte, de que yo soy el apoyo, de que yo soy el que Feliz, cuido, sonriente, que soluciono, pero nunca he encontrado como esa familia o ese personaje que diga, él es el que me soluciona a mí. No, aunque se me ofrecen a cada rato constante, Claro. pero no. Es pocas las personas de mi entorno muy cercano que se dan cuenta que estoy mal o que tengo algo que me está patinando el coco difícil por mi comportamiento.
Y entonces ahí es donde eso se expresa en los dolores, en otras conductas que ya enseguida iremos a profundizar ahí. Blanquito, ¿y alguna vez has ido a terapia? Sí, he ido a terapia y de formas muy distintas. Porque también pues he encontrado en la medicina no tradicional otras alternativas. En la medicina alternativa, en la integrativa, en la bioenergética, ¿en cuál? Ni siquiera en la ancestral. Homeopática. En la ancestral. Te puedo Ay, decir que maravilloso. entre las diferentes plantas, yagé, peyote, San Pedro y otro montón, cambó y otro montón de cosas, he ido encontrando muchas respuestas y he ido encontrando como partes de mi calma. Sí. También he tenido alguna vez, la primera vez que tuve una experiencia de terapia psicológica no fue nada agradable, a la segunda cita no volví. Eso suele pasar. Uy, eso Sabes que eso fue. le pasa a mucha gente. Y es tan importante tener ese entendimiento, esa química, digamos, con el terapeuta. Y si no la hay, no la hay. No. Literalmente fue a los varios años de la muerte de mi viejo, que ya me Sí. estaba carcomiendo por dentro el no salir esta historia. Fui la mamá de uno de mis mejores amigos, que la considero también como una madre para mí. Me llevó a un psicólogo, le conté la historia y a la siguiente cita, porque yo le dije que yo no había llorado a mi viejo, que no me gustaba que nadie me viera llorar. A la siguiente cita este personaje me sacó del consultorio de él y me bajó a una oficina de arquitectos donde habían 15 personas y yo conocía a 4 y me puso fotos de mi papá para que yo llorara. Yo me quedé como, no, a esto no vuelvo. No, y salí de ahí huyendo y me fui por otro lado. Es más, después de eso terminé viviendo en la selva. O sea, no lo volviste a intentar. No lo, Hasta el momento no has... Sí, ya lo he intentado otras 2 veces. De por sí el año pasado, que tuve un episodio bastante complejo, me dio el síndrome del cuidador. Iba bastante taciturno caminando por una calle, huyéndole a la gente. Yo te veía a ti caminando en la calle, sabía que te conocía y me escondía, me llené de vergüenza, de miedo, de cosas. Y la vida es muy bonita y le pone a uno sus ángeles. Apareció una exnovia que iba en el carro y apenas me vio, me pitó y me saludó. Y yo me hice como, ay, Dijiste, ¿por Fran, qué me vio? esta pelada frenó el carro, se bajó, cogió, me abrazó y apenas me abrazó, se despegó y me miró y me hizo cara como de, no sé qué te está pasando. Y empezó a llorar ella y me dijo, nos vamos ya para donde el psicólogo. Y yo, no, que no, me metió casi que a las malas al carro. Llevamos a donde una psicóloga amiga de ella. Y a los 8 minutos de estar empezando a contar la historia, la psicóloga me dijo, ¿sabe qué? No perdamos el tiempo, esta vuelta no es conmigo. Vamos ya para donde el psiquiatra. O sea, estabas pasando por un episodio Pero de grave, depresión. mal. Tenía una depresión. O sea, el diagnóstico ahí fue que tenía una ansiedad profunda, un ataque de depresión jodido y tenía un trastorno de sueño que el mismo doctor me decía, no entiendo por qué estás cuerdo todavía. No Ya digas deberías estar nada. raya. No, llevaba ya por lo menos 12, 13 años sin entrar a etapa de sueño profundo. No. O sea, yo cada 2 horas y media me despertaba y podía pasar toda una noche sentado en mi habitación sin dormir. Entonces la cabeza no descansaba. Como dice una canción por ahí de Alcolíricos, era más lo que sueño que lo que duermo. O sea, mi cabeza siempre se mantenía dando muchas vueltas a muchas cosas. Entonces ahí empecé una medicación. Mucha mente, como dicen. por ahí. Sí, empecé una medicación psiquiátrica que me duró 2 meses y medio, 3. Mis amigos cercanos en ese momento que se dieron cuenta pues que estaba en eso, casi me raptaron y me llevaron a un viaje a México. Llevamos a Cancún, a unas zonas donde vamos mucho, y en unas ruinas por allá sentí algo muy extraño con unas imágenes que estaba viendo y me quebré. Es que me sentía a llorar como loco. Mis amigos me miraban como, ¿qué pasa? Yo, denme un ratico que todavía no entiendo. Fue como un descargar de muchas vainas. Llegué a Colombia, llegué a mi casa y un día que me desperté por la mañana, prendí el televisor donde estabas tú. ¿Así? Todos los días te veía por la mañana en el noticiero, siempre era cliente fiel y me quedé con el control remoto en la mano pensando si iba al baño a hacer pipí, si le daba comida a mi gato, si me preparaba un café. Me quedé 9 minutos así. Me sentí otra vez a llorar. Yo, no, esto no puede ser. Ese mismo día apareció un buen amigo
que me estaba referenciando a otro personaje amigo de él, un socio de él que venía a la ciudad de Medellín a unos congresos de medicina natural. Le saqué el cuerpo a ese señor jueves, viernes, sábado y ya el domingo cuando se iba a ir, sí lo llamé y empecé a conversar con él, lo acompañé al aeropuerto. Resultó que el hombre tenía su laboratorio de todo lo que es la psilocibina, los diferentes hongos y tenía un acompañamiento psicológico con esa historia. Y pues yo ya había consumido hongos en otras situaciones muy diferentes, más recreativo que otra cosa, pero nunca en mi vida lo había hecho consciente con un objetivo. El hombre Es me... una alternativa muy valiosa para muchas personas, es muy útil. Te puedo decir que me cambió la vida. O sea, mi cambio fue, fue total. Antes de eso, el psiquiatra que me medicó me decía que tenía que dejar ciertas cosas, ciertos abusos, ciertos consumos de vainas que no fui capaz con la droga psiquiátrica. En la primera macrodosis de hongos, paró todo. Y empezó un cambio de vida y en cuestión de 2, 3 semanas empecé a ver que mis problemas no eran problemas, sino que eran oportunidades. Y empecé a dejar de ver el mundo tan nublado y tan oscuro con lo que tenía y empecé a cambiar y empecé a mejorar. Te puedo decir que para mí, a mí toda la terapia de psilocibina me cambió la vida. Y esa terapia es, le hace seguimiento a alguien experto. Sí. Porque creo que eso es muy importante. Total, total. No puede ser que uno diga, no, voy a tomar estos hongos. Nunca lo vas a hacer bien o nunca le vas a poner la intención y el respeto de lo que eso se merece si no tenés una guianza, si no Claro. tenés a alguien que de verdad sepa qué estás haciendo. Y eso fue muy tranquilizador para mí. Entonces a mí me ha servido demasiado. Pues qué maravilla. Blanquito, ¿cuál es el síndrome del cuidador y por qué llegaste ahí? Si hay ahí una historia también Ok, pues compleja en tu mira, vida. mi madre es paciente psiquiátrica no diagnosticada durante 40 años. Ahora que ya conozco sus síntomas y que conozco sus vainas, empiezo a mirar que desde que estaba muy pelado mi mamá daba esos síntomas, pero nadie hablaba de eso. Claro. Nadie... Son temas tabú. Total. Y más en esa época, 40 años atrás, pues Total. imagínate. Y me di cuenta que todo empezaba por el sueño. Desde que tengo uso de razón pelado, mi mamá siempre se tomaba una pastillita para dormir. Años después yo me la robaba y me enfiestaba con mis amigos, eso era otra cosa muy distinta. Pero sí empecé a ver que ella, en sus problemas de sueño, generaba un montón de problemas en relaciones con su entorno, empezó a tener delirios de persecución, delirios de grandeza, y eso nos generó problemas toda la vida. O sea, yo peleé con mi mamá demasiado hasta que llegó un momento que se fue del todo para abajo. Yo vivía en mi selva muy contento, muy feliz por allá entre animalitos y me tocó salir de esa selva a cuidar a mi mamá, a enfrentar todos los problemas que había generado mi madre. De ahí tuvo varias recaídas. Pero el año pasado me fui yo a un viaje en enero y mi mamá vio un documental en el que había alguien que se tomaba las pastillas que mi mamá se tomaba para dormir, que no era lógico que se lo tomara tanto tiempo seguido, se tomaba 4 whiskies y ¡guau! Se volvía una cosa loca. Entonces mi mamá le dio mucho susto y dijo, no, yo no me voy a volver a tomar eso. Cuando yo llegué, mi mamá ya llevaba 9, 10 días sin dormir. No. Literalmente estaba rayada, Total. mal, con una ruleta de delirios, de problemas encima. En Colombia, desde hace varios años, ya no existen las urgencias psiquiátricas. Ah, ¿no? No, o sea, no, vos vas a un hospital normal y te toca sentarte en una urgencia Normal, a esperar, no, es normal. a esperar que llegue, pero siempre va a llegar alguien quebrado, accidentado, a punto de morirse antes que uno. Entonces yo me podía sentar con mi mamá 10 horas, Ay. 11 horas, y mi mamá era una señora normal, sentada. Claro. Mi mamá vive en una finca en Marinilla, entonces yo me dediqué al cuidado constante de mi mamá. Luego entendí por qué a un enfermero o un cuidador no lo dejan estar más de 8 horas con un paciente psiquiátrico. Yo pasé casi 6 meses, día y noche con mi mamá. Y en ese tratar a mi mamá, yo empecé a tener abusos de sustancias para poder mantener la cabeza como un poquitico cuerda. Mi trastorno de sueño se duplicó. Pero tu mamá estaba bajo supervisión psiquiátrica también. No, eras vos el que la cuidaba. Solo yo.
Y ella no tomaba medicina. No, no se dejaba ni para el carajo. Mi mamá, dentro de sus delirios, hay uno que es el delirio de grandeza. Ella, no, yo soy el único conocimiento, yo soy la dueña, yo soy médico, no, hombre, ni carajo. O sea, mi hermano es médico y el solo decirle, mi hermano viene a ver, ¡ah, que no me toque! Se armaba una pataleta loca. Entonces viví durante 5 meses y pico, 6 meses, 24 horas constante, alguien todo el día diciendo, hijo, estamos mal, hijo, nos van a echar, hijo, estamos quebrados, hijo, se acabó el agua, hijo, no hay comida, hijo, no hay... Esa vaina empieza a calar. Total. Eso empieza a calar y llegó un momento en el que gracias a un amigo que trabajaba en la Secretaría de Salud logré tener una cita directa en el psiquiátrico con mi mamá. Interné a mi mamá unos días en el psiquiátrico, de las cosas más duras de mi vida. Ver entrar a mi mamá a ese sitio fue miedoso. Yo hice como una especie de terapia de choque. Yo organizo carreras de aventura, me meto a la selva 7, 8 días con un montón de gente Siempre es tu a correr. escape. Sí. Tu escape, pero a la vez es una medicina porque te cura. Sí, es como mi descarga, me hace falta como esa adrenalina. Toda la vida he sido medio adicto a la adrenalina. Entonces me fui a una carrera de estas, pero cuando volví, volver a esa realidad era como no. Y ahí era donde estaba denso, pesado, lleno de vergüenza, lleno de miedos. Tenía pena de mi pasado, del blanco que he sido. De blanco alegre, Sí. carismático. Te puedo decir que si alguien en la calle me reconocía y me saludaba, como por lo general me saludan, a mí me saluda la Todo gente en el la mundo. calle. Yo he estado con vos en la calle y todo el mundo te saluda. Pero te has dado cuenta que la gente no me saluda como, ay, el man de televisión o cosa, no, me saluda Blanco, como como el si fueras amigo. el amigo, El amigo claro. que no vieron hace 3, 4 días. Y te cuentan cosas y de una te ven, es como, ay, Blanco, imagínate que mi mamá no sé qué. Sí, entonces yo empezaba a ver gente que me reconocía y me daba una sensación de vergüenza, me daba una pena, me empecé a llenar de miedos, le estaba cogiendo miedo, por ejemplo, a mi moto, que ha sido mi descarga. En mi vida he tenido 2 compañeras fieles eternas, la música y mi moto. Y la moto. Total. Bueno, y mi selva y mi mar. Pero sí empecé a tener un montón de cosas de esas que me empecé a transformar. Yo no era yo. Y empecé a tener, en serio, una depresión reprofunda. Me demoraba a veces hasta 1 hora en sacar un pie de la cama porque no le encontraba motivo a salir. O sea, decía, ¿para qué? ¿Yo qué estoy haciendo? Nada. Ahí fue donde apareció esta exnovia y fue la que empezó como el proceso de transformación. Ahí me di cuenta que llevaba deprimido no ese segmento, sino que llevaba una depresión de varios años y que tenía varios duelos, no solo el de mi viejo, sino también el de varias relaciones amorosas que nunca lo hice y que todo eso se fue acumulando hasta que me fui de fondo. ¿Te parece que mucha gente puede estar sufriendo depresión y no saberlo? Estarse Total. negando Total. a aceptar ese diagnóstico. Sobre todo porque es que apenas ahora, desde la pandemia para acá, estamos empezando a hablar de salud mental y de que hay cosas. Te puedo decir algo particular. Hace muy poco entendí que la depresión es la angustia por el pasado. La ansiedad es la angustia por el futuro y el estrés es la angustia por el presente. Pero que estas 3 no son excluyentes, pueden ser juntas y pueden formar un cóctel bastante peligroso, que era en el que yo estaba. Y muchos podemos estar en estados de depresión y no tenemos idea. Muchas personas hemos sufrido ataques de pánico, ataques de ansiedad y no tenemos ni idea qué es esa vaina. Apenas ahora estamos empezando a entender. ¡Oh! ¡Ah, carajo! Eso era un ataque de ansiedad. ¡Wow! Yo estoy deprimido. No es que el mundo está en contra mía, sino que ese tipo de cosas apenas ahora. Y podcasts y conversaciones como estas son las que le están empezando o nos están empezando a abrir el conocimiento y los ojos a muchas personas de decir, ojo, la salud mental no solo se queda en la mente, también se somatiza y te empezás a enfermar. Y hay muchas personas que dicen, yo no entiendo por qué sufro del colon, por qué tengo estreñimiento, por qué las gastritis. Son somatizaciones de ese tipo de cosas. Cosas tan jodidas como estas. Mi hermano es médico. Él tiene el conocimiento. Y este loquete no sabía que estaba deprimido hace rato. Apenas hace poco nos empezamos a dar cuenta. O sea, uno asume que el que le da depresión es el otro. Claro. Los que se aburren son otros. No uno. Gente desagradecida con la vida. Sí, no, pues, Dirán los que no saben y ven Además eso desde que muy afuera. de pronto en México, que comparten también esa masculinidad como en Colombia, no es de machos pedir ayuda. No es de hombres decir estoy mal.
No es de hombres llamar a un amigo, un familiar a decir, estoy llorando y no sé por qué. Ese tipo de cosas no. Entonces nos tragamos con ese tipo de vainas y eso antes nos enferma más, antes nos jode más, nos deprime más. Y peor aún, si vos sacas la valentía de llamar a un amigo y decir, mano, tengo unas ideas tan locas, estoy muy triste, estoy muy aburrido. Y este amigo te dice, pero ese huevón, hombre, vos sos blanco, vos sos aventurero, vos sos arriesgado, vos sos una persona súper divertida, ¿cómo que te vas a aburrir? Dejar huevón, no me jodas. Eso antes, Claro, lo total. dispara nomás para abajo. Ese personaje de Blanco, que sos vos, pues obviamente es una de tus facetas. ¿Cómo te ha ayudado? ¿Qué tan protagonista ha sido esa alegría, ese carisma, esa manera de hablar arrolladora, esa energía, la risa? ¿Cómo te ha ayudado en estos momentos? Siempre, total. Vuelvo con una frase de Chaplin que ustedes mencionaron unos capítulos atrás. Día de mi vida en que yo no me ría es un día perdido. Por eso este año siento como una ansiedad de tragarme el mundo, porque el año pasado pasaron muchos días sin reírme, pasé muchos días encerrado solo, con mis pensamientos extraños, metido en una casa y no le encontraba sentido a nada. Pero es que, como dice otra canción de Alcolíricos, o sea, reír hasta llorar y llorar hasta sanar. Hermano, o sea, es literal. No, es que esos manes son unos No, poetas. ellos son, Unos poetas. mejor dicho. Pero si es en serio, o sea, la risa sana, el descargar, el sentir esa adrenalina que sale, ay, que después de un ataque de risa uno queda como con convulsiones en la barriga, pero, ay, o sea, me duele haberme reído tanto, pero mi corazón está tranquilo, mi alma como que, ¡guau! Total. Sí, sí. Te puedo decir que en muchas ocasiones he empezado a buscar de qué reírme. Y muchas veces me siento por ahí en un parque o me siento pues, en el metro o en un bus o voy caminando y trato de inventarme historias con la gente que veo Lo mismo. y trato de buscar no la historia del personaje, sino la historia pendeja, la historia que me haga reír de estos dos. Y ese ejercicio Y lo he hasta hecho los diálogos. total. Una época de mi vida que era profesor universitario y daba una clase de teoría de la comunicación. Ay, Dios mío. Entonces, había una clase que era de proxémica, semiología y proxémica. Me llevaba a mis estudiantes a un parque grande de Medellín, de las esculturas de Botero, y nos sentábamos en un café y cogí una cámara y literalmente lo que hacíamos era reírnos de todo lo que pasara. Claro. Pero a partir de lo que veíamos, entonces inventando historias. Ya después les decía a cada un estudiante, yo escoja a alguien de lo que está pasando por ahí y hágame un perfil psicológico de esa persona solo con lo que ves. Uy, buenísimo. Con su ropa, con sus movimientos, con sus actitudes e invéntese una historia de lo que está viendo. Yo eso lo hago muy seguido, lo hago demasiado y trato es eso. Yo, este es el exnovio de esta, le está pidiendo perdón, que no sé qué, pero ella no quiere porque ya tiene otro novio. Me invento unas tramas complejas y me siento muchas veces a reírme yo solo. Es más, lo hago con animales. Tenés un gato. Tengo un gato, Gatiña, ella muerde de cariño, es un enrasado entre gato y piraña, ella muerde de cariño. Es una gataña. Sí, es una gataña, eso es una cosa loca, pero duerme en cucharita conmigo, Ay, y qué es divina. figurísima. Pero sí tengo relaciones, por ejemplo, tengo un buen amigo que tiene una casa genial, el hombre es uno de mis mejores amigos, y en su casa, que cultiva bonsáis, tiene más de 300 bonsáis distintos, hay un árbol grande, una palmera, que la palmera murió, cayó, y eso se está llenando de pájaros. Entonces nos sentamos a reírnos a decir el vecindario del árbol. Entonces llegan a veces los carpinteros, aparece el tucán, se encienden con el tucán, después aparece el búho, después aparecen cosas y a todo le vamos poniendo nombres y le asignamos características chistosas y nos sentamos a reírnos a ver el panorama. Ese es nuestro Discovery. A ver, ¡ay, ahí llegó Abelardo! Míralo. Es más, te diste cuenta, en el canal yo le he puesto nombre a casi todos los animales que veo. ¿Así? Y dentro del canal hay 3 murciélagos que son Bruno, Bruce y Abelardo. Y Abelardo consiguió novia hace 2 El canal, meses. estamos hablando de Telemedellín, Sí. para quienes nos están viendo fuera de Colombia, es el canal Sí. local de aquí de Medellín. Que fue construido en lo que antes, durante 60 años, era el vivero municipal de Antioquia. señor. Entonces tiene una cantidad de árboles Es y unas hermosísimo. especies preciosas y obviamente tiene sus habitantes. Dentro del canal, adentro, hay 3 murciélagos que ya llevan rato viviendo adentro. Y a la gente le da mucho miedo. Sí, a mí me da un pesar de los murciélagos que los maltratan. Entonces yo lo que he hecho es, a través de la risa, a través de ponerles nombres, Bruno, Bruce y Abelardo, ir como
cambiándole esa perspectiva a la gente. Y ya la gente se ríe. ¡Ay, me pasó Bruce por encima! ¡Qué fresca! Ay, me ha tocado, quiero Sí. conocerlo. Y los murciélagos son unos seres impresionantes, tienen un diseño brutal. Te puedo decir que un murciélago entra aquí, sale de aquí y ya te reconoce tu cara, a diferencia de la de cada uno de nosotros, la textura de lo que estás vistiendo, con solo un escaneo que ellos hacen. Mejor dicho, me puedo quedar hablando de los murciélagos, qué rato. Sí, aquí eso nos dará para otro programa. Pero es eso. Que nos inventemos. Es eso, yo le pongo nombres y les invento historias y trato como de Esa es la enseñar. importancia de la risa para vos. Sí, sí. Es como la risa es un antídoto, es una compañía, es Demasiado. una cura. Incluso en uno de los podcasts, Iván Marín, gran comediante, nos decía, es que fue mi salvación, no solo mi cura, es que fue mi salvación. Yo no sé qué hubiera sido de mi vida si no fuera por este oficio, por la risa, por lo que hago. Pero sí te puedo decir que alguna vez conversando con el maestro Guillermo Díaz Salamanca, Ay, me salía con una frase que me marcó. Decía que hacer humor es una cosa muy seria. Eso no es muy fácil. serio, No es muy fácil. serio. Y hay que hacerle reverencia a los que hacen humor. Porque de verdad que eso es una labor de mucha responsabilidad. Y que, ¿sabes qué? Yo creo que eso es mucho amor por la humanidad. Cuando se murió recientemente la gordita Fabiola, yo veía su vida y yo decía, qué mujer tan amorosa por el mundo. O sea, no nos dio sino risa y buenos momentos. Y la gran mayoría de las personas, pues, en los podcasts han salido varios, pero muchos de esos humoristas que tienen sus traumas, que tienen sus vainas, la risa es su método y es su forma de dar amor, de regalar amor. Por ahí hay una historia que me marcó también mucho de otro humorista colombiano, el amigo Alerta, Alerta. que ese man corta la historia el día que murió su padre. A él le tocó ir a hacer 2 shows de humor para recoger la plata para enterrar a su papá. ¡Oh, Dios mío! Eso es muy teso, eso es muy difícil. Y una cosa es que estemos aquí y uno sea repentista y uno saque un chistecito o se burle de algo. Pero vos sentarte a pensar en algo que tenga humor, sea una canción, sea un chiste, sea una historia, eso es muy difícil. Eso no es tan fácil como la mayoría piensa. Pero es como una catarsis. Total. Es un aliviar el alma. Bueno, Blanco, esa personalidad tuya, tan única, tan llamativa, siempre ha sido así, ¿cierto? Desde el echado de un colegio, casi aquí no vuelva del segundo colegio del que se graduó. ¿De Dios mío. dónde viene ese Blanco tan particular? De mi papá. Así. Mi papá era un cuentachistes genial y era una persona súper amable y súper sociable. Esta es la hora que 20 años después de muerto mi viejo, todavía me encuentro gente en la calle y me dice, ¡ay, tu papá era súper charro de no sé qué! Mi papá era de los que siempre que llegaba a una reunión o una cita, algo, siempre tenía un chiste, siempre tenía un comentario, siempre se reía. Y yo le aprendí mucho a eso. Ese sos vos, claro. Incluso tengo recuerdos de infancia de mi papá estar sentado con el amigo Montecristo, con Wow. Tres Palacios, con otros vainas, sentados en una casa haciendo ronda de humor y botando caja, muertos de la risa y yo detrás. Incluso pelado también hubo un personaje, Carlos Alberto Acosta, que el man nos ponía a todos y nos sentábamos varios humoristas, yo no era humorista, yo era un extra el chavo ahí, pero varios humoristas y varios músicos y el man nos ponía a todos solamente para que nos sentáramos a reír. Y él grababa cassettes y pasaba 3 meses muerto de la risa volviendo a escuchar los cassettes. Era demasiado divertido. La risa para mí siempre ha sido como una alternativa y como una búsqueda de vida. Te puedo decir que muchas cosas de las cosas extrañas por las que me gané muchos problemas en mi infancia y adolescencia era buscando de qué reírme. Muchas travesuras, demasiadas. Sí. Aquí recuerdo una que era muy particular en el aeropuerto, en el Olaya Herrera. Ahí, el aeropuerto de la ciudad de Medellín tiene un punto en que llegan los aviones, se voltean, se paran aquí, piden a la torre de control, piden permiso y salen corriendo. Nosotros una vez con mis amigos, buscando como diversión, fuimos, nos paramos allá, el avión arrancó, nos echó el viento, muy divertido. La segunda vez ya no era tan divertido. Entonces, a alguno de nosotros se le ocurrió, nos pasábamos la barda y cuando la avionetica llegaba y se paraba ahí, de Dios. nos cogíamos todos la avioneta, zarandear la avioneta.
El piloto no se iba a bajar a darnos pata ni insultarnos ni nada de la vaina. El piloto llamaba a la torre de control. De la torre de control llamaban a la policía. Y inmediatamente, eso era en cuestión de un minuto, salía un carro de la policía por toda la pista. Todos, el juego consistía en que nadie podía despegarse de la avioneta hasta que ese carro pasara una mancha de brea que había ahí cerca. Cuando pasaba esa marcha de brea, corra que la pata es mucha y salgan pecuecados corriendo, nos brincamos, salimos por los 80 muertos de la risa. ¿Los alcanzaron? Sí, claro. Sí los alcanzaron. 2 veces me cogieron. 2 veces me cogieron, me llevaron, me mojaron. Es más, me cogieron porque por primera vez en mi vida vi que una tanqueta de la policía tenía chorro de agua. Ay, Y cuando yo me tiré a treparme a la reja, el chorro. pues quedé ahí pegado. Esa fue la primera vez que me cogieron. Obvio que eso después era motivo de risa y para morir Pues de la claro, risa. pero en ese momento, imagínate tu mamá, tu papá, te regañaban mucho, Casi no se dieron cuenta. ¿no? En esa época no había celulares, no había viper, no había teléfono. Cuando uno decía chao, suerte nomás. Es más, también en cierta parte forma culpa a mi madre. Yo era muy inquieto, chiquito. Lo peor que le podía pasar a mi mamá es que yo saliera a vacaciones. Ay, no, pues me imagino. Yo estudiaba en un colegio. Migraba todo en la casa, en el barrio. Dios mío. Entonces, tengo recuerdos de mi mamá cogiéndome la camiseta, abriendo la puerta de la casa. No te aguanto, me vas a enloquecer. Te vas, aquí no entras hasta las 7 de la noche. No me importa qué vas a hacer. Adiós. Y me cerró yo. Bueno, y me iba a callejear. Y ahí encontré otro montón de amigos ociosos en la infancia que literalmente nos íbamos a hacer cosas para reírnos. Tengo recuerdos de haber bajado por aquí cerquita, desde el 84, aquí cerca, 6 en una bicicleta, a ver a dónde nos estrellábamos. No, Terminábamos en bulerías contra un circular sur, contra una santra, tirados en una cuneta, muertos de la risa, todos raspados, y vuelva y pares, y vuelva y y siga. otra vez. Y vuelva. ¿Por qué te echaron del colegio? Pues creo que no me puedes resumir acá. O sea, me echaron del colegio. Del colegio. Yo era inquieto, bastante inquieto, muy curioso. Y sí, estaba buscando todo el tiempo de qué reírme. Incluso tenía un Pero grupo. también sería una manera, o sea, también necesitabas llamar la atención, ¿crees? O simplemente te querías divertir y reírte y Me gozarte quería todo. divertir. Me quería divertir, es que yo me volaba del colegio y siempre buscaba un amigo que tenía una finca cercana al colegio para montarnos a caballo y irnos a andar, irnos a reír. Hacíamos guerras de boñiga, nos sentábamos a hacer bobadas. Incluso tengo recuerdos de alguna vez, pura adrenalina, nos volamos del colegio, empezar a echar dedo Ay, para irnos para algún lado y nos para el rector. No. Muchachos, ¿para dónde van? Para el colegio, don Gonzalo, gracias. Y se eche para el colegio. Entonces el rector tenía una forma muy particular de tratarnos a nosotros, los inquietos. Que además le agradeces mucho a Sí, ese rector. sí, a don Gonzalo Bedoya lo quiero eternamente y soy un ciudadano de bienes por ese señor. Qué bonito. Porque Qué el hombre- bonitas esas huellas que dejan los maestros. No, total, para mí ese fue el maestro, yo soy un ciudadano de bienes por él, porque él cogía todas esas vainas, se reía con nosotros, bueno, venga para acá, voltee, me pongas a hacer esto, pongas a hacer lo otro. Entonces, en el colegio era muy inquieto, en mi casa era peor. Sí, porque te puedo decir que, por ejemplo, mi papá y mi mamá, mi papá roncaba mucho, parecía un avión fallando, es una cosa miedosa. Él dormía solo, mi mamá tenía el sueño muy liviano, ella dormía sola y mi hermano también roncaba. Entonces, yo de 13, 14 años sentía que mi papá está roncando, mi mamá se encerró, mi hermano se encerró, y salía y me volaba, me iba a andar toda la noche. ¡Guau! A buscarme de qué reír. A buscar los amigos, a buscar la fiesta, a molestar, a hacer muchas pendejadas. Hacíamos cosas como en una época, esto no es bonito, No lo hagan en casa. nos divertía mucho la Ni pólvora. en la calle. No, eso no. Nos divertía mucho la pólvora y hacíamos lo que nosotros denominábamos es que carta explosiva. Cogíamos papeletas de este tamaño, 2, 3 de la mañana, la prendíamos y por debajo de una puerta cualquiera Ay, así. no. Y nos quedábamos esperando el... Complicado. Salíamos corriendo y nos íbamos. O guardábamos una paca de papeletas para abril, mayo y comprábamos un tarro de Sacol, un pegante que es bastante inflamable y hacíamos un chorrito, una mancha, un chorrito, otra mancha y otro chorrito y otra mancha y llenábamos eso de papeletas y cuando lo prendíamos salíamos corriendo. No, 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 no,
nos haga nada, no nos haga nada. Pa, 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 pa. Y explotaba y la gente salía, no los maten, son buenos muchachos. Y nosotros muertos de la risa feliz corriendo por todos lados. O sea, Ay, no. nos la pasábamos, era en esas. Blanco, vos todavía, y eso me parece tan lindo, tenés alma de niño. Sí. O sea, eso no lo has perdido y ojalá no lo perdas nunca. No lo quiero perder, tengo una relación extraña con los niños. ¿Te has dado cuenta en el canal? Todos los peladitos que van siempre terminan Además hay un buscándome. proyecto súper lindo con niños. Sí, también, y estoy aprendiendo mucho de ellos. Es que me parece muy loco que la gente cuando crece y cuando se vuelve papá, se le olvida que fueron niños. Entonces, tengo un amigo en particular, Alejo. Ser adulto es tan aburrido. Uy, yo les digo mucho a los niños, no crezcan, eso es muy aburridor, ser grande es muy maluco. Un buen amigo tiene 2 hijos bastante cansones, muy hiperactivos, como le Muy decían a blancos. uno. Sí. Y el man dice, yo no los entiendo, ven y ayúdame. Y yo me siento con los pelados y los pelados conmigo estudian, con el papá, él no es capaz. Porque yo todavía me acuerdo lo que yo sentía, lo que yo hacía. A mí también me medicaron pelado, pues, supuestamente que yo era hiperactivo. Hiperactivo, sí. Me dieron Ritalina hasta que un día llegó mi papá y me vio ahí sentado como una pelota en la casa y se puso a llorar y dijo, no, que haga los daños que sea, pero este man no lo quiero ver así. Entonces yo aprendí con ese profesor del colegio, con ese rector, que la hiperactividad o lo que yo tenía del síndrome de déficit de atención no era un problema, era una situación en la que yo puedo percibir demasiada información al tiempo, solamente que tengo que enfocarme en algo. O sea, yo en este momento donde estamos te puedo decir qué están haciendo allí, qué están grabando, el mosquito que pasó por allá ahorita. O sea, capto demasiada información. Antes eso era un problema. Para mí ahora eso es una ventaja. Una oportunidad grandísima. Y trato de contar historias, entonces siempre estoy buscando que me divierta, que me haga reír, que me genere esa sensación de la vida es chévere, la vida es bacana. Hoy sabemos, hoy nos reímos, mañana quién sabe, pero seguimos adelante. ¿Qué le dirías a las personas que te ven como un amigo, como ya lo decíamos, que te encuentran en la calle y empiezan a contarte sus vidas? Pero a los que te ven en este momento, ¿qué les dirías si están pasando por una situación difícil, si sienten que no le encuentran sentido a nada, si se sienten en esa oscuridad como la que ya vos pasaste en algún momento? Primero levanten la mano. Pedir ayuda es fácil y no necesariamente tiene que ser ayuda médica. Hablen, busquen un amigo, busquen una familia. Si se sienten tan solos y no encuentran a nadie, pues busquen ayuda de otra forma. Pero tengan en cuenta que todos somos humanos, todos podemos caer en cosas diferentes. Yo me he ido encontrando, con todo lo que he ido estudiando y aprendiendo estos años, que hay 4 cosas fundamentales para mantener la salud mental. La primera, el sueño. Nunca dejen de dormir, Total. nunca dejen de soñar. Soñar son los alimentos del alma. Soñar te hace grande. Nunca olvides eso. 2, la alimentación. Hay que tener una buena alimentación. 3, el deporte. Para mí el deporte es la dopamina que me hace falta para mantener esa alegría, para mantener esa constancia, para mantenerse uno enérgico. Y 4, fundamental, rodéate de personas que te hagan crecer, que te sumen, que te escuchen, que estén con vos. Así sea un círculo muy pequeño de gente, pero ese círculo de personas, el socializar, no te aísles, no te tragues todo lo que estás sintiendo. Ay, es que a mí me da pena, yo siempre a este lo llamo a decirle que estoy aburrido. No te dé pena, eso es parte del tratamiento, eso es parte de salir de ahí. Y la última que siempre va a estar aquí, reíte de la vida, apréndete a reír de tus desgracias. Yo tengo un grupo de amigos de toda la vida que nos hemos comido la vida cucharada grande, como dicen unos de ellos, en el que aprendimos que el bullying para nosotros no es bullying, o sea, nosotros le llamamos coaching. Y nos aprendemos a burlarnos de nuestros propios defectos y de nuestras desgracias. Entonces, Eso está así bonito. como Corto, uno de nuestros amigos, por algún motivo extraño, cayó en la cárcel. Nos hemos reído, nos hemos gozado la estancia de este man en la cárcel. O sea, cuando uno lo dice así, dice, ¡ay, pero tan descarados! Sí. No, pero ha sido la forma de que este man supere, de que se sienta tranquilo, Claro. de que todos los días lo estamos molestando por pendejadas y cosas distintas mientras estaba allá, que nuestro sistema colombiano es muy extraño. Uno puede llamar al celular a la gente que está dentro de la cárcel. No me pregunten más. Pero sí tenemos comunicación con él y nos reímos mucho. Y hay uno que Pero está él ya no está en la cárcel, él ya. salió hace muy poco.
Salió hace muy poco y literalmente de cierta forma nos decía, mano, si no era por usted yo me enloquezco. Claro. O sea, con ustedes encontraba algo de que reírme todos los días y buscaba esa necesidad de socializar, de contar, de hablar, de ser parte de algo, que eso es lo que nos hace falta. Ahí vuelve a ser la risa un método infalible para la vida. Ay, qué ¿Te belleza. acordás que así se llamaba Selecciones? La revista Selecciones. Sí, La sí, risa, sí. un método infalible. Y te puedo decir que todavía tengo mi colección de esa paginita de cuando estaba pelado, que siempre buscaba las selecciones y si me dejaban, arrancaba esa Qué hojita y la belleza, guardaba. Qué belleza. Incluso te acordás que nosotros pelados antes, uno mantenía un directorio, una libretica con los Sí, teléfonos. Sí, claro. Antes yo mantenía una libretica de esas, pero con datos de chistes. Ay, qué De lindo. chistecitos. Y nos sentábamos con los amigos a contar chistes y a sacar chistes y a sacar chistes. De ahí empezó muchas de Yo las también me cosas. aprendía los chistes, iba y se los contaba a todos. Mi público era mi mamá. Y ella se reía mucho. A mí me encantaba hacerla reír y Ah, una cosa a maravillosa. mí era mi papá. Mi papá a veces, yo hubo una época larga que vivía con mi papá. Papá me despertaba a las 6 de la mañana a veces a contarme un chiste. Ay, qué Y yo lo lindo. volteaba yo, ey, ¿en serio, parce, descache, me despertaste, papá? No jodas, contame algo bueno. Y él era muerto de la risa. Y era eso, o sea, ¿Cómo él, se llamaba tu papá? Gustavo Don Blanco Gustavo también. Blanco. Ahí Sí. está. Además, todo lo que representa llevar el nombre del papá. Bueno, ya, tema de constelaciones familiares, te invito para otro podcast que, mejor dicho, tenemos ideas de podcast. Ya fui a una constelación sin saber a qué era. ¿Ah, sí? Y me tocó ser el tío que todo el mundo odiaba. Entonces todo el mundo me braviaba y me madreaba. Y yo decía, no entiendo qué carajo está pasando aquí. Hasta que después me explicaron, es que se estaban descargando. ¡Oh! Me quedó sonando. Es muy potente, es muy potente ese ejercicio. Ay, Blanquito, qué alegría haberte tenido acá. Agradezco enormemente esa generosidad tuya de compartir esa historia porque no es fácil mostrar la vulnerabilidad ante otras personas, pero eso es tan bonito compartirlo, sabernos humanos y sobre todo lo que esa historia tuya le puede ayudar a tantas personas, así como las otras historias te han ayudado a ti. Te puedo decir que esto viene a ser como una especie de terapia. O sea, el venir a contar uno sus tristezas, pero con un poco de humor, de ver que la experiencia de lo que he vivido, lo que he pasado, le puede servir a alguien más y que de pronto alguien que está allá está diciendo, yo tuve fibromialgia, yo puedo estar en una depresión, ay carajo, esto me puede estar pasando a mí. Para mí es más que válido el poder ayudarle a alguien más a superar todos esos entrañables recorridos extraños que tiene la mente. Para mí ya es muy gratificante. Qué bonito. ¿Y cómo se llama la mamá? Cambiado el nombre 3 veces. Ah, sí. Sí, sí, sí. Mi mamá cuando nació le pusieron Julia de los Dolores y nadie le dijo. Nadie. Nadie. Ella le empezaron a decir Julieta. Julieta. Sí. Cuando tenía como 8 o 9 años que se pasaron de un pueblo donde vivían a otro pueblo, le llegaron como las cosas del colegio de todo y mamá le dijo, ay, Julia de los Dolores, qué nombre tan feo, ¿quién es esa? Y la mamá le dijo, usted. Y para mi mamá decirle Julia de los Dolores era como echarle un madrazo. O sea, miedoso. Cuando tuvo la oportunidad más adelante, se cambió a Julieta. Y después se metió en algunos extraños episodios esotéricos, vainas, y encontró que es que la tera, el dolor de Cristo, que no sé qué, vaina, un montón de rollos, y se inventó su nombre. ¿Y cuál se inventó? Maela. Maela. Ay, pero es lindo. Es bonito, es bacano, y ahora ella es Doña Maela. Doña Maela Jaramillo. Bueno, como mencionamos al papá, quería mencionar a la mamá porque de alguna manera pues también es un homenaje a ella que ha batallado con circunstancias mentales difíciles y que doña Maela reciba toda la energía positiva para que Te sigamos puedo decir bien. algo al final. Yo he empezado y he aprendido a hacer las paces con mi mamá. Qué lindo. Porque durante mucho tiempo pensé que mi mamá era mala. No, ella no era mala. Tenía o tiene unos trastornos mentales que la hacen actuar de otras formas que yo no comprendía. Ahora que la comprendo, la quiero cada vez más, la amo cada vez más y veo en ella muchas cosas de lo que soy yo. Entonces cada vez hago más las paces y puedo decir que hoy en día, mi mamá es mi amiga. Ay, qué lindo es. Sí. El amor siempre, 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 eso sí no hay excepción, es la respuesta. Blanquito, mil gracias. Hombre, a ustedes. Gracias por todo. Te admiramos, te queremos. Qué alegría haberte tenido en La Risa que Sana. Hombre, a ustedes muchas gracias por darme otro motivo para reírme otro día más. Seguiremos. Gracias a ustedes también. Los abrazamos con el alma.